ya pues a Franklin, que estuvo desde el principio de nuestra conexión, a que pueda leernos el texto bíblico que tiene ahí delante. Del Evangelio según San Mateo. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán, del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra la casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Frank. Construir sobre la roca. Esto es muy importante. Y vamos a ir viendo todo este tema, herederos de un sueño, construir sobre la herencia que nos dejó Marcelino. He iniciado a preparar este tema el 23 de junio, es decir, con tiempo, y me han llegado en estos 2 últimos meses documentos como para alimentar esta reflexión. Y han seguido llegando en el transcurso del mes de julio, ¿no? Porque saben ustedes que la biblioteca virtual ha estado activa como nunca en todo este tiempo. Detallo algunos de estos que nos pueden servir en el transcurso de la exposición, ¿no? Textos o videos de estos últimos meses con relación a la pandemia, que iré indicando a medida que desarrollaremos el tema, imágenes o íconos a tener en cuenta en esta reflexión de la promesa, herederos de un sueño, como Fourvière, cuerpo, minca, puente, bosque, barca, roca, colón, amor. No cabe duda que estamos en un momento de incertidumbre, pero a la vez en un momento clave de la historia. No sé si mejor o peor que el que vivieron los pioneros de la Sociedad de María, pero sin duda de características muy similares. En el transcurso de la exposición iremos viendo esas coincidencias, sin lugar a dudas, ¿no? Venimos oyendo mucho en estos últimos años esto de un nuevo comienzo, ¿no? Y hasta para el término de la desescalada o el desconfinamiento tras la pandemia, se habla de volver a una nueva normalidad. Y el otro día me llegó un escrito con una reflexión muy linda de Isabel Allende, donde dice: creo que vivíamos en una situación insostenible, de un abuso contra el planeta, contra el clima, la naturaleza, contra especies. Una sociedad de consumo sin ninguna vida interior y sin satisfacción interior tampoco. Y añade: creo que no vivimos en un mundo feliz, ni mucho menos.
los artistas, los científicos, los jóvenes, muchísimas mujeres se están planteando una nueva normalidad. No quieren volver a lo que era normal y se están planteando qué mundo queremos. Me llamó mucho la atención que Isabel Allende hablara esto de que el mundo no es feliz, ¿no? Y que no tiene ninguna vida interior ni satisfacción interior. Entonces estamos en un cambio de época y también en una situación de crisis. Y escuchamos muchas voces de otro mundo es posible. Estamos ante una nueva oportunidad histórica, posiblemente igual a la oportunidad histórica que vivieron aquellos jóvenes que subieron a Fourvière el 23 de julio. Y a mí me sigue resonando la palabra de Dios con más fuerza que nunca en el texto de Isaías. Miren, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Hago nuevas todas las cosas, casi al final del Apocalipsis, Apocalipsis 21. Entonces el sueño de Dios y el sueño de los seres humanos, también el sueño de Fourvière y su concreción, a veces no tienen una estrecha coincidencia, y eso lo sabemos. Jesús, con su encarnación y su mensaje, nos vino a decir que no estábamos actuando muy en sintonía con lo que el Padre había soñado de nosotros y para nosotros. Y por otro lado, creo que en líneas generales no estamos actuando tan de acuerdo a los postulados que Jesús soñó para nosotros, o a lo que quiso y soñó Marcelino sobre nosotros. Y nos pasa a todos. Piensen nomás en los sueños de cada uno o cada una cuando se casó, por ejemplo. Y nos pasa en todos los niveles. ¿Y cuántos cuentos como el de la lechera conocemos? Es decir, no siempre es fácil hacer coincidir la vida y la teoría, la realidad y la utopía. Después de esta introducción, me gustaría decirles que todo esto que estoy diciendo lo van a recibir por escrito, pero pueden ir subrayando o copiando algunas cosas, no tengo ningún problema en que vayan copiando lo que más les llama la atención o que les resuena más. Y terminada esta premisa, quiero dividir la reflexión en tres partes. La primera parte sobre el sueño de Fourvière, de una forma rápida, hijos de una promesa. La segunda, un planteamiento retador y desafiante que surge de la pandemia del COVID-19. Y tercero, una nueva forma de reinventar el futuro y la misión que tenemos entre manos. Justo estaba viendo el video del hermano Óscar Martín, que habla de desaprender. Una nueva forma de inventar el futuro también puede ser, dice él, desaprender tantas cosas para la nueva normalidad. El primer punto, el sueño de Fourvière, hijos de una promesa. Esta mañana, a la hora que hacía la meditación, me vinieron las palabras de San Pablo, que tienen que ver mucho con estos jóvenes que suben al santuario de Fourvière. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta y he mantenido la fe. A la hora que motivaba el hermano la oración, lo primero que me vino fue eso, el pensar de que Marcelino en esa promesa no solamente hizo la promesa, sino que se mantuvo hasta el final en ese sueño. Quiero hacer como un repaso histórico que nos ayudará posiblemente a desmitificar quizá cosas de Fourvière, ¿no? Recuerdan que en el año 2015 fue el año Fourvière. ¿Recuerdan o no? Sí recuerdan. Parece que fuera muy lejano ya en el tiempo, el 2015. Y allí vivimos aspectos interesantes sobre la sociedad de María y de los pioneros de la misma.
sus sueños juveniles, su promesa, su compromiso. Y también quienes fueron capaces de perseverar en la misma y quienes se quedaron en el camino. Y también vimos muy de pasada, no quiero decir a la ligera, cómo las ramas que constituyeron la Sociedad de María y el sueño que ellos tuvieron. La lealtad de la promesa de Fourvière estaba fuertemente impresa en el corazón de Marcelino. Prácticamente él sale para la Valá después de visitar Fourvière él solo al día siguiente, pero tiene impresa en el corazón esa promesa que le ha hecho a María. Y el hermano Frédéric Marmont, que tiene un lindo libro sobre viajeros de la esperanza, donde habla de todos estos fundadores, dice que cuando Champagnat tuvo que renunciar a su cargo, porque el padre Collet le dijo que renunciara a su cargo, en aquella asamblea de padres maristas en Belay, alude a la rama de los hermanos maristas que me fue confiada en 1816. Quiere decir que se había comprometido a seguir el plan de acción de la incipiente Sociedad de María y mantuvo firme hasta la muerte ese ideal de los pioneros maristas, es decir, que todas las ramas habrían de permanecer unidas bajo un superior general. Y más todavía, yo diría que el Papa Benedicto XV, que en la locución que dirigió a los hermanos maristas en el 1920, justo hace 100 años, el día de su reconocimiento como siervo de Dios, le rinde un tributo a los esfuerzos que hizo Marcelino y que desempeñó, dice el Papa, una labor de verdadero cofundador de la Sociedad de María. O sea, sintió que la Sociedad de María era algo que lo llevaba muy dentro. Desde aquella promesa de Fourvière, aquel sueño no lo dejó nunca Marcelino. Y también los 4 fundadores, cada uno a su manera, fueron transformándose mientras iban haciendo su andadura para convertirse en estos destellos de luz, por la acción renovadora del espíritu, lógicamente, ¿no? En un primer momento, la Sociedad de María, como todas las que surgieron, era una masa entre ellas, se articuló como un grupo complejo de 3 ramas, ¿no? Los sacerdotes con los hermanos coadjutores, las hermanas orientadas a las escuelas primarias de niñas y los hermanos educadores encargados también de escuelas primarias para niños. Y el 23 de julio de 1816, esos 12 seminaristas acudieron pensando en esa estructura de sacerdotes, hermanas y hermanos educadores, ¿no? Y juntos se comprometieron a instituir esa Sociedad de María. No estaba hecha. Juntos se van a constituir para formarla, ¿no? Y esa promesa marista fue colocada en el altar donde Courbet celebró la Eucaristía y no había duda quién era el líder, ¿no? Al final de esos 12, 5 se van a mantener fieles a la promesa fundacional. Los otros 7, terminados la frustración, van a ir abandonando esa promesa. Unos para retirarse, como nos dice en un momento el padre Mayet, para pasar a la Sociedad de la Cruz, otro para pasar a los jesuitas, y otros porque se iban dedicando a su tarea. Y solo 4 al final dieron fruto, porque también Courbet, el iniciador, acabó marchitándose a la vera del camino. Solo 4, Colin, Desclats, Terrallon y Champagnat. Y estos fueron los hombres que entre reflexiones y debates terminaron dando su aprobación general a esa sociedad y a ese sueño de las 3 ramas. Y había una rama que siempre la reclamaba, la de los hermanos educadores, y esa voz era la de Marcelino, que por activa y por pasiva
insistía a los demás. Como ven, la historia es así. Y en el año 2015, el hermano Emili nos decía, al introducirnos en ese año, que ese 23 de julio del 16, ese grupo de sacerdotes llenos de ilusión se caminó justamente al santuario de Fourvière, en Lyon, y allí hicieron esa promesa de la Sociedad de María, que después en el camino pues se han quedado, no importa, pero la promesa estuvo, y quien fue fiel a esa promesa, pues tuvo fuerzas para llegar, ¿no? Y esa Sociedad de María, que en aquel tiempo era un árbol, no logró cuajar en aquellos tiempos por las circunstancias, nos decía el hermano Emili, pero ahora, en estos momentos, quizá la vocación del laico marista ha adquirido un enfoque nuevo desde el Vaticano II y desde los últimos capítulos generales. Y los orígenes nos recuerdan que religiosos, laicas, laicos, estamos asociados para la misión. Este punto atentos porque nos va a servir como guía. Estamos asociados para la misión. Somos como una comunidad de personas en torno al carisma de Champagnat, aunque sea por caminos insospechados. Y el capítulo último nos invitaba a una relación entre hermanos y laicos para mejor servir y apasionadamente mejor servir a esta iglesia que nos confió esta promesa. Se trazaron algunos objetivos sobre el significado de la promesa, fortalecer la familia marista, el compromiso de la obra marista, pero aparte de esos objetivos, yo creo que, y después hicieron otros más, como superiores generales, lo que quiero es que nos fijemos justamente en esto, ¿no? Laicos y hermanos asociados para la misión, como una comunidad de personas en el carisma de Champagnat y por caminos totalmente insospechados. Yo creo que a partir de ahí es que quiero empezar a desarrollar el segundo punto, pero teniendo en cuenta que lo importante de la Sociedad de María y del sueño de Fourvière, esta asociación. Cuando hubo la canción de Catarsis, a muchos de ustedes seguramente les llamó la atención cuando dijeron sociedad de hermanos, ¿no? A mí me llamó la atención lo de sociedad de hermanos. Fourvière nos ha dicho, somos Sociedad de María, estamos asociados. Es algo que tenemos que ir vibrando con ello, como comunidad educativa o como comunidad de laicos y hermanos, pero la asociación, el sueño de la promesa de Fourvière nos habló de esta asociación. Paso al segundo punto, para no extenderme mucho, porque podría hablar más sobre ese tema, ¿ya? Un planteamiento desafiante que surge de la pandemia. Es curioso todo lo que hemos vivido hasta aquí este año, ¿no? Recuerdan, en enero y febrero nos propusimos como lema para este año 2020, ¿cuál era? Maristas, constructores de puentes y comunidad. Ahora ya diríamos de redes también, ¿no? No solo de puentes, sino también de redes. Y un amigo, en estos tiempos que sigo acá en Santiago, me envió un video sobre el último puente inca. Y quedé muy sorprendido del último puente inca. Y vi como el trabajo corporativo de 4 comunidades en Inca hacía posible que un puente inca artesanal permanezca en el tiempo, en lo más primigenio de la cultura. Quiero que lo veamos, porque nos puede sugerir muchas cosas. Vamos a ver este pequeño video del último puente inca.
Gracias. La Quechua es justamente, es como el Ichu. O sea, todo eso que han visto se va tejiendo con las manos hasta hacer esas tremendas cuerdas con las cuales pueden hacer los puentes. Y todos están implicados, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, todos pueden lograrlo para poder amarrarlo a las piedras. Y lo curioso para mí es que entrando en otros videos, porque si ustedes ponen eso cuando tengan los apuntes, entrando en otros videos relacionados, descubrí que recién lo volvieron a retomar, gracias a un periodista que volvió a reunir a los comuneros, pues había dejado de construir ese puente. Y alguien les hizo retomar el sueño, el buen hacer de esta cultura ancestral. Y ahora es como una fiesta reconocida por la UNESCO. Digo que me dejó sorprendido porque tiene que ver mucho con esto que estamos empeñados en la reflexión de hoy. Somos hijos de una promesa, herederos de un sueño, como ramas de la Sociedad de María. Y María nace como un sueño conjunto, y todos tenemos que subrayar esto, ¿no? Como veíamos arriba, estamos ahora invitados a retomarlo, porque estamos asociados para la misión. La pandemia, como lo hizo el periodista con esas 4 comunidades, me parece a mí, nos ha hecho recuperar varias cosas que se habían quedado en el recuerdo. Y ha despertado en nosotros, quizá como nunca, el trabajo en equipo, el extrañarnos los unos a los otros, el que tenemos necesidad de comunicarnos más que nunca, de sentir a los otros como necesarios, de sentir la necesidad de encontrarnos, con las ganas de aportar todos y de valorar a cualquier persona de nuestro centro educativo, de nuestra comunidad educativa, sea directivo, administrativo, formativo, de recepción, de vigilancia, de limpieza, profesor, profesora, alumno, papá, mamá, todos como que nos hemos dado cuenta de la importancia. Ese puente que hemos visto antes no se lograría si es que no es por el concurso de 4 comunidades que trabajan durante meses y durante 4 días para poder construir ese puente. Y hoy día necesitamos nosotros entrar en este sueño de la Sociedad de María, sentirnos asociados para la misión, ¿no? Ese es nuestro puente a realizar hoy, que tenemos entre manos, en una comunión de personas, sacando lo mejor del ADN de nuestro carisma marista, como sacan estas personas desde sus ancestros, todo aquel ADN de hacer el puente que les viene desde los incas, ¿no? Y por caminos insospechados, muy nuevos y que nos asustan y nos desconciertan a veces. Pero sí yo veía esta vinculación del puente con estas 3 ideas que les decía antes. Lógicamente me han llegado, como decía al principio, muchos subsidios, igual que a ustedes. Y es allí donde me sentí cada vez más desafiado. Y no cabe duda que hay un reto de futuro para nosotros y está surgiendo algo nuevo de todo esto. El Papa Francisco, el día 27 de marzo, y después el hermano Ernesto, nuestro superior general, lo tomó más tarde en su comentario a varias provincias, Compostela, Mediterránea, Brasil, Sudamazonía, hace poco, decía que nos encontramos como asustados y perdidos, decía el Papa, que nos sorprendió una tormenta y nos demos cuenta que estamos en la misma barca, todos frágiles, desorientados, pero importantes, necesarios, todos llamados a remar juntos y todos necesitados de confortarnos mutuamente. Y en esta barca estamos todos. Nuevamente se repite todo este tema de asociados también en las palabras del Papa. Y el hermano Ernesto continuaba diciendo, nos ha hecho descubrir la fragilidad y la desorientación, y esto nos ha puesto en crisis, pero no solo a nosotros,
Ha puesto en crisis a todos los sistemas sociales, políticos, administrativos, económicos, sanitarios. Y añade el hermano diciendo, también nos ha puesto en crisis posiblemente la vivencia de nuestra fe. José Cristo Rey García tiene en la misma sintonía del Papa un artículo que también les voy a poner ahí en un anexo, de cómo este contagio del coronavirus ha hecho como un gigantesco tsunami que ha ido anegando a casi todos los países de nuestro planeta. Y pronto nos llegó la alarma de conocer por los medios de comunicación lo que estaba sucediendo. Pero ese tsunami ha sido tan veloz que en poco tiempo y en unos meses nos ha llegado a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra casa, a nuestro colegio, a nuestras comunidades. Y ni nuestros gobernantes ni nosotros mismos preveíamos en el mes de enero algo tan furioso y devastador. Y como desafío y como reto en medio de esta crisis, lo analizaba también el hermano Emili. Los que han seguido ayer al hermano Emili, él tocó la palabra perspectiva, que era la primera de un artículo que había hecho hace más de un mes, ¿no? Donde presenta 5 palabras. Yo quiero tomar de su ponencia la segunda palabra, que era antifragilidad. Y nos plantea todo un desafío el hermano Emili. Dice, buscando inspiración para el momento actual, dirigí mi mirada a las primeras comunidades cristianas que se desarrollaron y se expandieron de manera inexplicable durante un momento dificilísimo, probablemente más difícil que el nuestro. Y encontré esta palabra, antifragilidad, en la reflexión de un pastor luterano, hablando de las primeras comunidades cristianas. Es un neologismo antifrágil que lo aplicaba la Iglesia. Y es una interpretación, dice, muy sugerente. Los sistemas mecánicos son frágiles en su complejidad. Una fotocopiadora, una pequeña rotura de un mueble, una pieza muy pequeña la bloquea. En cambio, los sistemas orgánicos son antifrágiles, porque están diseñados para crecer bajo presión. Por ejemplo, nuestros huesos, nuestros músculos necesitan presión para mantenerse sanos y hacerse fuertes. Entonces, de manera similar, la Iglesia primitiva fue un sistema profundamente antifrágil, dice. Crecía y se hacía más fuerte a medida que se aumentaba sobre él la presión. Y sabemos que la resiliencia en ingeniería dice que cuando se hace presión sobre algo, la resiliencia hace que vuelva a su estado primitivo. En cambio, aquí es más que eso, porque la antifragilidad dice que se mejora con la presión. Y lo podemos aplicar no solo a la Iglesia primitiva, sino también a nuestra comunidad, a nuestra congregación, porque nacimos en condiciones de estrés, de presión, y nos desarrollamos, parece, mejor bajo esas condiciones. Cuando no existe esa presión y nos relajamos, perdemos fuerza y nos enfermamos. Y termina diciendo esa parte del hermano Emili, diciendo, parece que necesitáramos de la presión. Y si buscamos en nuestros orígenes, vemos que estas condiciones de las que nos habla el hermano Emili fueron las constantes del Instituto Marista y de la Sociedad de María también. Marcelino desarrolla su tarea en medio de la crisis. Basta que recordemos que en 1820, hace 200 años, que iniciaba la crisis vocacional. Y tuvo que pasar por esas crisis, por la presión y por el estrés, incluso hasta enfermarse gravemente y hacer testamento en 1826. Entonces no olvidemos que nacimos de una crisis. Entonces yo creo que sí es muy importante para nosotros el tratar de reconocer que en medio de todo lo que estamos viviendo necesitamos más que nunca de esta asociación de entre nosotros, de recordar que hemos nacido para llevar adelante juntos toda esta situación.
Y el Papa Francisco se dirigió a los integrantes de escuelas ocurrentes justo para el 20 aniversario de la fundación de Escuelas Ocurrentes, y dice que recordó que nacieron también de una etapa de crisis. Y esto me gustó por toda esta vinculación que había en los temas, ¿no? Dice el Papa Francisco: recuerdo el origen de todo esto, 2 enseñantes, 2 profesores, en medio de una crisis, con un poco de locura y un poco de intuición. Una cosa no planeada, vivida a medida que iban caminando. Y dice, cuando la crisis en aquel entonces dejaba una tierra de violencia, aquella educación reunió a los jóvenes generando sentido y por lo tanto generando belleza. Nació también en un momento de crisis, pero después añadía el Papa, la humanidad sin vivir las crisis sería una humanidad enferma, una humanidad dormida. Cada vez que la humanidad sufre una crisis, debe ser bien acompañada. Y esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo y sin reservas. Aumenta el peligro, etc. Y Escolas nació en una crisis. Pero todos juntos y siempre de la mano se puede superar cualquier crisis. Entonces, ahora estamos en una época muy complicada, pero ahora más que nunca sentimos que ese sueño de Fourvière, de estar asociados, de vivir en comunión, es lo más importante. Si deseamos profundizar más, les invito a considerar todo lo que significa el cambio de época y de civilización en los anexos que van a encontrar al finalizar. Y paso al tercer punto, si no me alargo mucho. Ya saben que no me gusta hablar a mí. El tercer punto es la nueva forma de reinventar el futuro y la misión que tenemos entre manos. Quiero recoger aquí algunas propuestas de los diversos expositores de estos meses que he ido recibiendo, sea del hermano Emili, del hermano Ernesto, de José Cristo Rey, de otros religiosos y de religiosas. Y quiero comenzar por las 5 pistas que deja el hermano Ernesto y que tienen que ver con este sentido de comunidad, de asociación también. Primero dice, tomar lo mejor de nuestro ADN marista, lo mejor de nuestro ADN marista. Aquello que veíamos en el puente, ¿no? Recuperar esa sabiduría ancestral para hacer puentes, ¿no? Pero tenemos en nuestro ADN marista formas para responder a esta situación. Segunda idea, dice él, corresponsabilidad. En ir adelante en la lucha contra esta pandemia. Como prioridad, dice, el cuidado de las personas. Y generar desde la propia experiencia a través del compartir con los demás. Esa sería la cuarta. Y por último dice, con una mirada solidaria hacia quienes padecen y sufren más esa situación. Y el hermano, justamente que escuchaba yo ayer al hermano Óscar Martín, decía que desaprender lo vulnerable, un poquito esto que dice acá, con mirada solidaria a los que lo padecen, ¿no? Fijarnos en, o ver a un champaña débil, o ver a nuestra sociedad débil y frágil, como nos insistía también el hermano Ernesto. El hermano Emili deja también algunos rasgos para tener presentes. Primero señala 4, que tienen que ver mucho con la canción que veíamos al principio de Construyenos la casa. Asumir el rol de liderazgo aportando visión y esperanza. No perder la esperanza. Sabernos en las manos de Dios, de que Él es el que mantiene firme esta casa, ¿no? Y recuperar esa confianza. Y después, por último, habla de la militancia
en y por la autenticidad. Y nos dice que todo el mundo está invitado a implicarse en este cambio. Todos tenemos que sentirnos corresponsables, porque tenemos una responsabilidad personal y tenemos que ser aquello que estamos llamados a ser. Pero como implicados todos, como asociados todos, como descubriendo este sentido de comunidad. Y José Cristo Rey García trae también pistas para encontrar una nueva forma de vida y misión. Es muy largo su texto, son como 3 páginas, ya lo verán en el anexo, pero una nueva forma que es para nosotros una gracia, un regalo, algo que estábamos esperando quizá, que nos han despertado la pandemia para ayudarnos a descubrir este sentido de comunidad, ¿no? Y habla primero de que no hagamos solamente futurología, que nos hagamos vigilantes al porvenir, que démonos cuenta de la ineficacia a veces de normas obsoletas, de instituciones que ya exceden a las exigencias de la nueva sociedad, pero después insisto mucho en el compartir. Compartamos recursos, una nueva forma de comunión de bienes espirituales, intelectuales, artísticos. En la sociedad llama él de la Internet de las cosas, que es la revolución del Internet de las cosas. Compartir experiencias, informaciones, imágenes, reflexiones, participemos en manifestaciones masivas, en clave humanitaria, sea política o religiosa, ¿no? Pero continuemos con este compartir recursos y vida. Y dice, todo eso es a coste cero, además, porque la Internet de las cosas cada vez es más gratuita, como ahora que podemos estar conectados de una forma en coste cero. No voy a cobrar por la charla, Sara. Y quiero terminar en estas sugerencias con un pensamiento del padre Pedro Aguado, donde podemos tranquilamente, aunque es el general de los Escolapios, podemos tranquilamente reconocernos en él. Es una carta que también la tienen en un anexo y dice, él mismo dice, quiero terminar esta carta que escribe a los hermanos en julio-agosto ahora mismo, justo en este mes, recordando que hay cosas que nunca cambiarán en las escuelas pías, podríamos decir que nunca cambiarán en una escuela marista, por muy nuevo y desconocido que sea el contexto. Porque no hay virus que pueda con ellas, dice. No hay virus que pueda con ellas. Dice, estoy hablando de la pasión por la misión. Ahí se van reconociendo la pasión por la misión, la cercanía a los alumnos, el anuncio del Evangelio, la apuesta por la calidad en todo lo que hacemos, el movimiento Calasanz, para nosotros sería el movimiento marista, la misión compartida, el crecimiento en identidad. El hermano Emili, en la ponencia que hace de esas 5 palabras, le llama a todo esto no negociables, no negociables. Y ayer también lo escuchamos, que había no negociables, ¿no? Creemos en una educación sostenida por una relación educativa que no se conforma con ser virtual, sino auténtica. Para seguir adelante, es momento de renovar nuestra convicción y nuestra apuesta por lo que define nuestra propuesta educativa. Y ahí añade, y ayudarnos unos a otros a vivir de manera que nuestro testimonio refleje, aunque de modo siempre pobre y débil, aquel que es la respuesta a todas las preguntas. En definitiva, el texto que les ponía al inicio, ¿no? Tenemos que construir sobre la roca. ¿Y esa roca quién es? Esa roca es Jesús. ¿Ya? Por eso, tomando esta idea como conclusión, me vino también otro texto que hablaba de volver a Jesucristo. Y el padre José María Guerrero, de quien he tomado el texto, dice que cada vez se convence más de la relevancia de aquella honda convicción que le escuchó una vez al padre Arrupe. Nada puede importar más que encontrar a Dios.
es decir, de enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Y esto es válido para todos, ¿no? Para vivir juntos la vida y la misión. Y estamos llamados a vivir como amigos del Señor. Algunos piensan que estamos en crisis. Esta crisis tal vez radique en la ausencia de un absoluto. Y a propósito del absoluto, también les dejo ahí un video que ojalá lo puedan ver todos, que es muy, muy lindo, que apareció en los primeros meses de la pandemia, de la madre Verónica Berzosa. El horizonte de la muerte suscita la pregunta sobre la vida. Y allí ella cita a Benedicto XVI, cuando era todavía el cardenal Ratzinger, y dice lo siguiente: vivimos un eclipse de Dios y del sentido de Dios. Y hace una pregunta, incluso una amnesia voluntaria, como diciendo, no nos queremos acordar de Dios, ¿no? Y continúa diciendo luego, el mayor sufrimiento y pobreza del hombre es no reconocer la ausencia de Dios como ausencia, porque el hombre que no se encuentra con el resucitado es para sí mismo un enigma sin resolver. Así no conoce su identidad, ni encuentra el sentido ni el valor de la vida, ni la respuesta a la sed más profunda del corazón. La comunión fraterna no es una mera estrategia eficaz. La asociación de la que les hablaba al principio no es solamente algo, sino que tiene que estar como un espacio teologal, donde se pueda palpar, sentir y gozar la presencia mística del Señor resucitado. Entonces, como para Marcelino también nosotros somos continuadores de un sueño. Y la imagen de ser como Colón me gustó de la charla del padre Berríos en el webinar Maristas de Chile 2. Él dice que Colón, para este sueño de querer llegar, ¿no?, a las Indias, porque ellos querían llegar a las Indias, llegó un momento en que ya no había más que mar, ya se perdieron todas las cartas que habían trazado. Sin embargo, Colón fue capaz de mantener ese ideal, mantener ese sueño de llegar a las islas, a las Indias. Trató de infundir el valor y de no olvidar que estaban todos dispuestos a lograr eso, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos ser un poco también Colón, ¿no?, hoy día, y que ese sueño veamos que puede realizarse. Es un sueño que él construyó sobre la roca, que es Cristo, y por eso no perdió el rumbo. Igual que los marineros no perdieron el rumbo porque Colón les orientó. Y tampoco perdió la fidelidad a su promesa. Por eso me acordaba de he mantenido la fe, como le decía al principio. Ni tampoco la esperanza de lograr la sociedad de María que anhelaban todos. Toda su confianza la puso en Jesús, y en medio de la crisis por la que atravesó pudo ser fermento en la sociedad en la que le tocó vivir. Entonces, sabiéndonos en las manos de Dios, poniendo nuestra confianza en Él, como nos recordaba el hermano Emilio Turú, escuchamos ahora con atención y con la confianza puesta en Él esta oración hecha canción, que se llama En Jesús fuerte soy.
Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo de su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Bien, yo ya terminé, Sara. Muchas gracias, Alfonso. Agradecemos esas palabras con las que nos has iluminado, con las que nos has compartido esa ilusión por hacer realidad ese sueño. Luego tendremos algún momento para quienes deseen hacer algunas preguntas también. Pero ahora quisiéramos invitar a dos personas que nos compartan alguna experiencia, porque este sueño del que hablaba Alfonso, esta promesa de Fourvière, no se queda en el pasado, sino se hace realidad. Entonces, en medio de esta situación de crisis que vivimos, también vamos haciendo realidad esta promesa, inventando formas diferentes para ir respondiendo a lo que el Señor nos va pidiendo. Y en este sentido quisiéramos invitar a dos personas, como les decía, para que nos comenten cómo van haciendo realidad ese sueño, esa promesa, hoy, año 2020, desde lo que hacen. Primeramente voy a invitar a Lourdes Schutes del Colegio Manuel Ramírez Barinaga, soy exalumna de ahí. Ella trabaja en el área de recursos humanos
y quisiéramos que nos pueda compartir cómo desde lo que hace en este año están haciendo realidad ese sueño marista en el Ramírez Barinaga, cómo el colegio está sacando adelante estos proyectos para hacer vida el sueño de Champaña hoy. Lourdes, te damos la bienvenida. Gracias, Sara, gracias, hermano Alfonso, por esta oportunidad. Yo creo que más que nunca se necesitan espacios de diálogo, ¿no? Para, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dijiste, Sara, con lo que dijiste al inicio, de que hay que pensar primero en la historia, que no nos podemos desligar de ella, pensar la historia de Dios, de nuestro santo, de nuestra propia institución, ¿no? ¿Dónde estamos? Pero sin lugar a duda también pensar, sentir y aceptar nuestra propia historia, ¿no? Creo que eso es básico. Y me resonaba mucho esto de ser hijos de una promesa, ¿no? Y me hace recordar siempre mi propia historia, ¿no? Porque yo soy marista porque siento que soy hija de una promesa. Y brevemente, si me permiten, ¿no? Que creo que alguno de repente lo sabe, pero cuando yo tenía 3 años me detectaron cáncer a mi madre. En esa época pues no había tantas esperanzas como ni avances como ahora, ¿no? Cáncer era igual a muerte. Y dado que el médico había determinado unos meses de vida, ella se dispuso a organizar la vida de sus dos pequeños, ¿no? Para que tengan cierto maternaje que ella evidentemente ya no nos iba a poder dar. Así que llamó a sus hermanos, a sus hermanas, y les hizo prometer que sus hijos estudiarían en este colegio que se estaba construyendo a pocas cuadras, porque era un colegio religioso y porque enseñaban la devoción a la Virgen. Así me eduqué en un colegio marista y esto me hace hija de una promesa, ¿no? Y, y empiezo con esto porque creo que la necesidad de tener a la madre cerca es algo universal, ¿no? O sea, no es exclusiva de quienes no la hemos tenido físicamente. Todo ser humano tiene la necesidad de ser cobijado en unos brazos llenos de amor, hoy más que nunca. Y me preguntaba si somos los maristas, hombres y mujeres, con necesidad de ese maternaje y al mismo tiempo con la capacidad de desarrollar aquellos aspectos maternales en nuestros vínculos. Me pregunto porque en esta coyuntura actual de tanta angustia y preocupación y miedo se han presentado situaciones con el personal que así toda junta y repentina antes no había pasado. Y que, como bien decía el hermano, parecía difuminar los sueños personales y ni qué decir de los institucionales. Entonces, para hacer realidad los sueños, vamos a necesitar de un entorno saludable, de un entorno que siempre esté orientado a la vida. Me lleva a pensar también en la capacidad de reverir esto de un autor de Winnicott, que dice que esto no es otra cosa más que aquella capacidad que tenemos de contención emocional a aquellos que estamos atravesando, personas, todos atravesamos por este movimiento de afecto entre la alegría, la fragilidad y a veces también la impulsividad. Esta contención que hoy más que nunca se hace necesaria y que todos la tenemos porque la hemos recibido de nuestros cuidadores, que también enriquece nuestras relaciones. Eso nos hace capaces de recibir angustias, molestias, llantos de los demás, poder acogerlos sin juzgarlos y transformarlos en una forma apropiada, de tal manera que la podamos devolver para que puedan ser toleradas.
Las experiencias en el Ramírez Barinaga no han sido aisladas de lo que pasa en toda la sociedad. Al contrario, creo que el colegio está en un entorno, ubicado en un entorno social difícil. Y había que estar dispuesto en ese momento a lo que más se necesitaba. Fue así que me convertí en la única vía, en algún momento, de comunicación telefónica con padres y madres de los estudiantes. Casi todos agobiados, no solamente por la situación de enfermedad y afectación económica, expulsando su malestar y desesperación como buscando algún responsable de todo esto, tratando de contar cómo se sentían, buscando ayuda, enojados, tristes, desesperados. Muchos contagiados no solamente del virus, sino del malestar que iba creciendo a montones. Y que los medios eran utilizados también como depósito de quejas. Bien dicen que lo malo se aprende enseguida y que aquello hermoso nos cuesta la vida. Los días iniciaban y terminaban con llamadas. No había horas, no había respuestas que dar, no había la certeza que los padres querían, no había remedios que pudieran curar, pero en medio de todo había algo de esperanza, la esperanza de poder escucharlos, de sentir lo que ellos sentían, que no es fácil, ¿no? Sentir el dolor ajeno, sentir la molestia ajena, pensar juntos en lo que se podía hacer, sostener, acoger, escuchar, ir ordenando sus afectos, porque tal vez un padre gritaba y no había forma de dialogar sin esperar de repente a que en una segunda llamada podamos dialogar mejor. Mi preocupación también iba porque en medio de todo habían obviamente tareas administrativas que hacer, pero me preocupaba más las demandas afectivas del personal, quienes tenían sus propias preocupaciones, la salud de sus familiares cercanos, su propia salud, los que tenían familiares lejos o tienen, la reorganización, casa igual trabajo, en un mismo lugar, el aprendizaje de todo el aspecto tecnológico, la distribución del tiempo, también del dinero, la preocupación de la situación laboral, las noticias, lo social, el estrés, la desesperación. Una tarde de marzo un profesor me llamó y me dijo que estaba preocupado porque en febrero habían habido exámenes ocupacionales y él estaba con sobrepeso. Conversamos 2 o 3 veces antes que le detectaran el COVID. Su angustia era muy grande y el miedo de que algo le suceda a su familia también. Pensaba él en su esposa, en sus 3 hijos pequeños. Pensaba en cómo quedará su trabajo. Y bueno, allí sí había algo que decirle. Que su trabajo lo iba a esperar. Que él solamente se tenía que preocupar en recuperarse. Y que lo iba a retomar. Era muy triste escuchar, Miss, no me quiero ir. Era difícil, ¿no? Solo él tenía que hacer lo que le correspondía y el resto dejarlo a Dios. Gracias que él se recuperó y para alegría de todos está nuevamente en sus labores, sobre todo para alegría de su familia, ¿no? De verlo bien y de poder haber abrazado nuevamente a sus hijos y a su esposa. Pero durante las semanas la muerte seguía rondando, ¿no? En nuestro medio, en nuestro barrio, en nuestra institución. Las llamadas no paraban. Fallecían familiares cercanos, lejanos,
amigos, conocidos. Algunos porque ya tenían alguna enfermedad o porque tenían edad avanzada, pero otros de muerte inesperada y repentina. Un sábado, a las 11:30 de la noche, me lleva una profesora y me dice que había salido un rato a la casa de la vecina, que cuando llegó, su esposo estaba muerto. Evidentemente ella estaba en shock. Lo contaba no con desesperación porque todavía no asimilaba el hecho. ¿Qué decir ante una situación así? Recibía muchos WhatsApp donde las profesoras me decían: ha fallecido mi suegra, pero nadie sabe y nadie debe saber. Tengo que seguir dictando. Otro que decía: podemos hablar, ha fallecido un familiar cercano. Mi tío está mayor y está tosiendo. Mi sobrino está mal. Mis padres están lejos y estoy muy preocupado. Creo que tengo COVID. ¿Qué hago? Mi padre está deprimido. Mi mamá se cayó. Estoy embarazada y tengo miedo. Y así, ¿no? Podría ser una lista de los WhatsApp, de las llamadas que llegaban. El estar sintonizados en su dolor no significa dejarse arrastrar por él. Es sentir empatía por el otro. Es sembrar esperanza de que no estamos solos. El acudir a la oración es vital. Lo importante es estar ahí para quien lo necesite. Como dice la canción, ser de Dios el mejor instrumento. Luego ha venido también, siguiendo con la realidad, una primera etapa de afectación de sueldos. Y el impacto de los trabajadores no se dejó esperar. Sabía lo que vendría. Empecé a recibir todo tipo de comunicaciones, en donde se hacía evidente la molestia, la indignación, la amargura y frustración. Momentos de contención, escucha, posibilidad de diálogo, elaborar otra vez lo que sentimos y aceptar una realidad que es dura para todos. Bueno, era lo que me hacía sentir que había que seguir, que las llamadas no iban a parar, pero que era un tiempo de aceptación de una dura realidad. Los sueños pienso que solo se han nublado, pero no se han ido. La ilusión está presente. Hay una ilusión porque los maestros tienen mucha creatividad para hacer sus clases, porque entre ellos hay muchas muestras de afecto y agradecimiento, porque hay personas que organizan jornadas de oración por sus compañeros, porque hay apoyo entre ellos y porque en medio de todo también está la vida. Emma es una pequeñita signo de vida que nació en medio de todo esto, con la preocupación de su padre, con la angustia de su madre, y Emma llegó al mundo en mayo. Y ella es un signo de que la vida está presente, ¿no? Pero también la ilusión de integración, de continuar siendo un sueño, de ser una institución que alberga vidas y las transforma, de algo que nos sostiene siempre, ¿no? De estar amparados en los brazos de María. Es importante tener un altar donde rezar fuera, una velita, una imagen, pero más importante es tener un altar dentro. Gracias. Muchas gracias a Lourdes. Y esto nos comparte Lourdes lo que pasa en el Ramírez Barinaga. Vamos a invitarle a Evelyn que nos comparta cómo es en realidad ese sueño, esa misión allá al norte en Cristo Rey. Evelyn, te escuchamos. Súper gusto para mí poderme dirigir esta noche a tantas personas muy valiosas. Verdad que siento muy en familia, muchos rostros muy conocidos y la verdad que me siento muy feliz ahorita. Muchas gracias. Hermano, ¿cómo están? Buenas noches también. Bueno,
quiero compartirles un poquito la experiencia acá por el norte del país, en el Colegio Cristo Rey de Cajamarca. ¿Estamos? Así como el 23 de julio de 1916, un grupo de jóvenes llenos de ilusión tuvieron un sueño y se encaminaron hacia el santuario de Fourvière. Nosotros, en el Colegio Cristo Rey de Cajamarca, un grupo humano lleno de ilusión, iniciábamos nuestras labores escolares, poniendo en marcha nuestra misión de educar al estilo del padre Champagnat. Durante aproximadamente un mes, hicimos nuestro el lema de ser constructores de puentes de humanidad. Estábamos muy ansiosos por recibir a nuestros alumnos y alumnas, poniendo nuestro trabajo a los pies de María Santísima. Desde el inicio, los primeros maristas imaginaban la piedad de María como un gran árbol de diferentes ramas, religiosos, sacerdotes, laicos. Nosotros también, apoyados unos con otros, hermanos y laicos, docentes, administrativos, personal de servicio, estudiantes y padres de familia, iniciábamos el año escolar 2020, llamados a ofrecer el rostro mariano de la Iglesia, con nuestra manera peculiar de ser marista. Pero la pandemia por COVID-19 a nuestro país y a nuestra querida ciudad de Cajamarca, trayendo consigo mucha tristeza, incertidumbre y desorden, poniendo en riesgo muchos de los sueños y anhelos que nos habíamos trazado. La verdad que los había desgastado demasiado. Por ejemplo, el no saber cómo iban a empezar nuestras clases con nuestros alumnos, pues sabíamos de que la gran mayoría de ellos no contaba con la tecnología necesaria para poder hacer sus clases. Entonces, esto definitivamente que fue uno de nuestros primeros problemas. Otro fue la falta de conocimientos tecnológicos que muchos de nosotros no teníamos para poder hacer las clases, como ahora ya lo estamos haciendo. Personalmente, nunca había entrado a una conferencia de Zoom, no sabía mucho de Meet. Sin embargo, bueno, esa fue también una de las preocupaciones muy fuertes que tuvimos, ¿no? Obviamente, el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio, el miedo de cómo sería si nuestros alumnos, padres de familia, el personal del colegio, podría llegar a contagiarse. Eso también fue, obviamente, un factor muy importante para que nuestros miedos, incertidumbres, pues sigan, ¿verdad? Y yo este año, siendo la directora de pastoral del colegio, pues uno de mis grandes miedos fue cómo evangelizar. Esa era la incógnita, puesto que la catequesis es algo muy cercano, es algo de tener la presencia de los jóvenes, de los niños, ahí contigo. ¿Verdad? Que al principio se me hizo un mundo, no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, pues dijimos no, tenemos que ponernos las cosas. Y pues ideamos algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo realizaron nuestros alumnos sus clases? Hicimos un sondeo, los llamamos y teníamos que prestarles las computadoras, pues los íbamos a prestar y así lo hemos hecho. E idearnos de mil maneras para que los alumnos todos puedan estar en clase. Luego también, por ejemplo, lo de la
falta de conocimientos de repente tecnológicos. Pusimos las pilas y capacitaciones todas las semanas y empezamos. Luego lo de la enfermedad, ¿no? En el colegio hemos hecho un pozo y hemos adquirido algunos balones de oxígeno, por si es que es necesario, no solo para el personal, sino para alguno de nuestros alumnos, tenerlo en la mano. También en cuestiones de evangelización, pues hemos hecho muchas actividades de pastoral, todas obviamente vía Zoom, vía conferencias, vía Facebook. Hemos acompañado desde la Semana Santa inclusive, hemos pasado por todas las celebraciones, intentando de la mejor forma y de la mejor manera, pues continuar con este proceso. Que no ha sido fácil, sí, pero que queremos continuarlo, sí, también. Y al final, el sueño, aquí lo tengo. Al final nuestro sueño permanece. Ha cambiado un poco, ¿sí? Como lo podemos ver, ha cambiado, ¿sí? Tiene algunas partes que no están muy bien, porque obviamente, pues, no es como lo pensamos al principio, como lo soñamos el año pasado inclusive, pero va a depender de nosotros en quedarnos con la forma o con el fondo de eso. ¿Y cómo vamos a seguir caminando en eso? El Colegio Cristo Rey pues va a seguir con todos sus tropiezos que hemos tenido definitivamente, pero seguimos con este sueño. Y por eso quiero terminar diciendo, nuestra vida, Señor, queremos consagrar, dejar todo y ir a tu nombre proclamar. Este es nuestro sueño, tu reino construir, un mundo más fraterno junto a ti y a la iglesia servir. Como tú, buena madre, caminamos a Jesús, buena madre, damos hoy nuestro sí. Confiamos en Él, nuestra promesa por la misión, tu evangelio anunciar. Sentimos tu llamada, abrir el corazón. Nos invita a caminar, ser testigos de tu amor. El mundo es para hoy signo de comunión, la esperanza de fe y fraternidad. Experiencias del colegio, proyectos compartidos, a pesar de las dificultades. Aquí nos tienes, dispuestos a entregar el don de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Creo que las palabras de Evelyn cierran mejor que nada este encuentro y las hacemos oración, ¿no? Señor, aquí nos tienes dispuestos a entregar en medio de estas situaciones. Tal vez el sueño no es el sueño que inicialmente habíamos pensado, no es como lo habíamos pensado, y Champañá también tuvo que replantearse en varios momentos cómo ir haciendo realidad las cosas. Y la realidad nos desafía como desafía a Champañá. Entonces, pues nada, solamente seguir adelante haciendo realidad el sueño.